¿Sabíais que la Sagrada Familia en 2023 fue el segundo monumento más visitado por turistas, teniendo aproximadamente 5 millones de visitas, seguido por la Alhambra? A pesar de que Antoni Gaudí no terminase y la Sagrada Familia siguiese en construcción, que sigue siguiendo, el monumento resplandece la cultura de nuestro querido país. Buenos días, somos el Grupo 16 y hemos venido a informarles sobre el máximo representante del modernismo español, Antoni Gaudí. Esto es nuestro índice. Comenzaremos por la razón por la que hemos escogido este proyecto. Luego hablaremos de los objetivos tanto principales como específicos. Daremos un poco la introducción y explicaremos un poco sobre lo que ocurrió en España a finales del siglo XIX y principios del XX. También nos atraeremos al modernismo, explicando a detalle lo que ocurría en esta corriente modernista, en esta corriente, y por qué Antoni Gaudí fue tan importante para esto. Luego responderemos a una incógnita que está muy presente a la hora de hablar de arquitectura, y es, ¿la arquitectura debe ser considerada un arte? Para finalizar, explicaremos nuestro marco empírico, mostraremos el póster y resolveremos preguntas. El motivo por el que hemos escogido este proyecto es por la profunda admiración que sentimos hacia el artista Antoni Gaudí, ya que la mayoría de sus obras, repartidas por Barcelona y algunas por España, son muy conocidas, son muy visitadas, pero su nombre no es tan reconocido. Uno habla de la Sagrada Familia, pero no se habla de Antoni Gaudí. Entonces, por ello. También hay que tener en cuenta que no se habla mucho sobre él, no se habla en absoluto sobre él, siempre se habla de la Sagrada Familia, el mayor monumento de España, el más visitado, las grandes torres, pero ¿quién habla de él? Nos toca a nosotros. Para realizar nuestro trabajo de investigación hemos planteado un objetivo general y unos específicos. El objetivo general es comprobar si los alumnos de la educación secundaria obligatoria del IES Ramón y Cajal conocen al artista Antoni Gaudí y a su repercusión como arquitecto. Y los específicos son averiguar si los alumnos del IES Ramón y Cajal conocen el impacto arquitectónico y artístico de Antoni Gaudí en ciudades españolas y principalmente Barcelona, mostrar un nuevo punto de vista sobre la arquitectura como arte, dar a conocer a los alumnos del IES Ramón y Cajal el movimiento artístico modernista y su influencia en España, ya que no son conscientes de la importancia del modernismo en España. Hay muchos monumentos por España, incluso en Murcia y Cartagena, que son modernistas, pero que nadie los conoce, o que hay gente que ha visitado, pero no los reconoce. Y por último, despertar en los alumnos un interés por el arte junto a sus corrientes y artistas a raíz de nuestro proyecto, ya que la cultura de España también, la cultura de España forma parte de la arquitectura. España tiene monumentos, plazas, parques que son extremadamente hermosos, pero que no sabemos valorar bien. For this project, we have researched his work, his life, his struggles, and his sickness, and how it shaped him to be the person that is known today. But first, let's talk about the history, about the Spanish-American War. In 1898, the United States of America declared war on Spain, hoping to claim the territories of the Philippines, Cuba, and Puerto Rico. And eventually, they came up victorious, taking their last colonies of Spain. But Spain fell into a Great Depression and a great instability, and it all got worse by September 13, 1923, when Primo de Rivera gave a coup d'etat, and eventually the constitutional government was broken. And this happened because the King of Spain by then, Alfonso XIII, let this happen. And the goal of Rivera was simple. He wanted to reestablish the economy and to make the social hierarchy better. You know, the rich richer, the poor poorer.
But this didn't work, and eventually he had to leave by January 1930. El modernismo. El modernismo nace a finales del siglo XIX como respuesta a los rápidos cambios que estaban ocurriendo en la sociedad. El modernismo es una especie de una liberación que ocurrió. El modernismo trajo consigo grandes cambios y uno de ellos fue la ruptura de tradiciones clásicas, trayendo así cambios sociales, culturales, tecnológicos e industriales. El modernismo también se caracterizó por capturar a detalle la realidad, pero no solo capturaba el arte, también capturó otras de las variantes, como la literatura, trayendo así los escritores modernistas, como Alexander Enrique, Antonio Machado, Santiago Ruiseñor y más. Estos fueron reconocidos por sus grandes aportaciones al modernismo. Antoni Gaudí, nacido en 1853, se crió en una familia de caldereros. Su padre y su abuelo eran caldereros y él nació en Riudoms. En Riudoms vivía en su casa, alejado de la ciudad, de la industria, y se veía encerrado en su habitación debido a su enfermedad. La enfermedad marcó, en Antoni Gaudí, la enfermedad marcó gran parte de su vida, tanto profesional como personalmente, ya que gracias a ese encerramiento por su complicado estado de salud, desarrolló un amor incomprensible, inalcanzable hacia la naturaleza. Por ello, él dijo una cita, que la tenemos aquí, de que el mediterranismo, o sea, el Mediterráneo, que es por donde él vivía, la naturaleza y demás, es algo que él ama, es uno de sus mayores representantes a la hora de sus obras y se puede ver claramente por la viva imagen de la naturaleza en sus obras. Por ejemplo, en el Parque Güell, en el Parque Güell se ve el color de la vida, la naturaleza, y gracias a ello, pues es. En 1875 se vio obligado a ejercer el servicio militar en la Arma de Infantería de Barcelona durante 3 años. En esos 3 años justamente España estaba pasando por la Tercera Guerra Carlista, pero por suerte, volviendo a la enfermedad de Antoni Gaudí, mantenía enfermo y en ningún momento entró en combate. Eso es un detalle a ver, porque en ese tiempo se dedicó a profundizarse en la religión y sentir ese mismo amor hacia la naturaleza, pero hacia su Dios. Pertenecía al catolicismo y por eso la Sagrada Familia y varios monumentos así religiosos, considerados religiosos, son parte de su obra y de su legado. Al graduarse, Antoni Gaudí era un mal estudiante, hay que admitirlo, era un estudiante malo. A pesar de su poco interés hacia las clases, sacaba muy buenas notas en aquellos intereses, en aquello que le llamaba la atención. Eso era porque sufría Asperger, pero nosotros queremos darle otra vista a ese Asperger que padecía. Para nosotros no era un trastorno o una enfermedad como se veía en aquella época. De hecho, en vez de afectarle tanto personal como profesionalmente el Asperger, de hecho, hacía que se guiara y hiciese un caminito directo hacia la arquitectura. Por ello es el arquitecto que hasta ahora conocemos. Al graduarse, su director, debido a su extraño comportamiento en clases y sus notas prodigiosas en aquello que le llamaba la atención, dijo: no sé si le hemos dado un título a un loco o a un genio, pero el tiempo lo dirá. Esta frase sería gran representante de su vida, ya que
Sí es cierto que Antoni Gaudí a lo largo de su vida tenía comportamientos en los que se aislaba, a veces se enfermaba porque hacía ayunos y ayunos que eran increíbles, que sorprendían a su círculo social, a sus pequeños círculos sociales. No era una persona muy sociable, no le gustaba a la gente. Prefería estar retirado haciendo maquetas sobre sus obras. De hecho, le gustaba hacer, antes que un boceto de sus obras, le encantaba más bien hacer directamente la maqueta. Y a raíz de la maqueta salen bastantes obras. Antoni Gaudí, en cuanto a arquitectura, tuvo una evolución sui generis, o sea, es decir, aquello básico y general lo convirtió en único y extravagante, el modernismo. El modernismo es una corriente en la que pertenece Antoni Gaudí y que es el mayor representante de España. Sin embargo, a pesar de pertenecer a él, tiene sus propios rasgos modernistas. A ver, ¿a qué me refiero con esto? Me refiero a que él simplemente pertenecía a él, pero tenía sus propios rasgos. No es cierto que pertenecía a él, pero tenía su mismo estilo, igual que un artista. Picasso pintaba diferente a Van Gogh. Van Gogh pintaba diferente a Dalí. Es lo mismo, es arte, pero diferente. Un claro ejemplo es la Sagrada Familia. La Sagrada Familia aporta con un exterior ornamental y con unas torres altísimas, pero en su interior porta con un arte gótico y tradicional. Por ello es parte del modernismo, pero no es modernismo. No sé si me explico. Antoni Gaudí portó con 7 obras modernistas, 7 obras que fueron incluidas como patrimonio de la humanidad, un número muy alto para ser español, teniendo en cuenta que es cierto que en España hay bastantes partes del patrimonio de la humanidad, pero este artista logró colar 8 de ellas. ¿Por qué? No lo sabemos, pero sabemos que es increíble porque tenemos el Parque Güell, que he mencionado anteriormente, con esos colores vivos, la naturaleza viva que se muestra claramente, un parque inmenso. Luego tenemos el Palacio Güell, que construyó para mi mejor amigo, uno de sus primeros clientes y de sus mejores clientes al que le hizo más obras. Luego tenemos la Casa Milá, impresionante, por dentro es hermosa. Tenemos la fachada del nacimiento de la Sagrada Familia, en la que se ve claramente la ornamentación y los detalles. Se ve ahí la parte religiosa, la vida religiosa que vivía Gaudí, la representó en ella. La cripta de la Sagrada Familia, en donde reside su tumba, que desgraciadamente murió, se me olvidó mencionar, murió en 1926, atropellado por un tranvía cuando justamente salía de la Sagrada Familia hacia la iglesia. Luego está la ábside de la Sagrada Familia, hermosa. La Casa Vicens, los colores de sus primeras obras. La Casa Batlló, mi favorita, porque tiene esa fluidez del modernismo, es el ejemplo claro de que eso es modernismo, eso es Antoni Gaudí, el ejemplo claro. Es cierto que Antoni Gaudí, las que lo conocen lo representan como la Sagrada Familia, pero en mi caso yo prefiero decir que la Casa Batlló es la representación de Antoni Gaudí. Luego la cripta de la Colonia Güell, bastante bonita. Ay, sí, exacto. Y teníamos la pregunta, ¿la arquitectura debería ser considerada un arte? Y aunque haya personas que estén a favor de esto, hay personas que no están del todo. Y su respuesta suele ser de que la arquitectura solo se enfoca de la estructura y no en lo que está dentro. Y aunque es una respuesta válida, no significa que es la única que lo sea, ya que para que una arquitectura
tenga valor, necesita pasar un periodo de tiempo. Y eso ha pasado con la Sagrada Familia, ya que cuando estaba empezando a ser construida, muchas personas tan solo pensaron que era una edificación, pero ya que ha pasado un siglo, muchas personas piensan que la Sagrada Familia es una de las grandes obras de Gaudí. Vamos por el marco empírico. A nosotros nos impresionó que había un 59% de las personas quienes preguntamos, porque elaboramos una encuesta que fue entregada de primero de la ESO a cuarto, de las cuales recibimos 100 preguntas, y el 59% fue algo impresionante para nosotros, porque creíamos que sería un porcentaje muchísimo más bajo, ya que les preguntamos si conocían quién es Antoni Gaudí. La respuesta, luego, les preguntamos si conocían alguna creación del artista. La respuesta, como se puede observar, es que el 64% conoció la Sagrada Familia, lo cual creíamos que era realmente impresionante, pero no lejos de la realidad porque también lo teníamos previsto. Luego les preguntamos si conocían a qué corriente artística pertenecía Antoni Gaudí. Esto nos impresionó, porque creíamos que todos iban a responder la misma pregunta, que si lo conocían, pero al parecer no. Y al parecer fueron el 75,8% quienes no lo conocían. Y también les preguntamos si al viajar se interesaban por los monumentos presentes en las ciudades. No los visitaban, ni tampoco les interesaba, decía la mayoría. Y por último, les preguntamos si conocían que Antoni Gaudí era el creador de la Sagrada Familia. La respuesta, bueno, luego, les preguntamos si consideraban la arquitectura como un arte. El 90% de los encuestados respondió que sí. Y esto nos sorprendió, porque en nuestras hipótesis este porcentaje era imposible, ya que creíamos que la mayoría de la gente tenía el pensamiento que habíamos recalcado antes. En la arquitectura, solo el arquitecto construye, pero nada más. Luego, les preguntamos si se sentían atraídos por las construcciones modernistas. El 60% dijo que sí se sentía atraído, mientras que el 40% no lo hacía. Una de las tareas del trabajo era realizar un póster o infografía sobre aquello que hemos investigado. La infografía tenía que ser muy visual, muy colorido, y teniendo en cuenta que si hablamos de un arquitecto que sus colores eran vivos, eran azules, amarillos, verdes, rojos, pues realizamos un póster compuesto por el abstract, el objetivo principal, la introducción, la metodología, que es cuando hicimos la encuesta, los resultados, las conclusiones y la bibliografía. Es muy visual, teniendo en cuenta que somos proyectos de artes plásticas, y ese es nuestro póster. Y por otro lado, hemos tenido la voluntad, nos ha nacido hacer una ruta turística por Barcelona sobre nuestras obras para nosotros las más mejores de Barcelona, sobre Antoni Gaudí. Tenemos el tríptico, allá está. Están las descripciones de las obras. Está compuesto, si no mal recuerdo, por 7 obras, y espero que les guste. También los compañeros, si alguna vez van a viajar a Barcelona y necesitan una guía, pueden cogerla. Y eso es. Realizamos un mock-up de cómo se vería y este es el resultado. Ustedes lo tienen en las manos. Espero que les guste y que lo guarden, y cuando vayan a Barcelona se acuerden de nosotros, de aquello que les hemos explicado. Y este es el fin de nuestra presentación. Si queremos agradecer a nuestros profesores, a Victoria, a Rosario, a Alsen, a la historia, que nos ha ayudado mucho, que no sé si no está presente. Pero queríamos agradecer mucho a los profesores por las expectativas que han puesto en nosotros, y esperamos haberlas cumplido,
porque le hemos puesto muchas ganas a este trabajo y espero haber transmitido aquello que tanto hemos trabajado. Espero haber transmitido esa emoción de nuestro trabajo, esa emoción por Antonio Gaudí. Y muchas gracias. Este es nuestro último año en la ESO y queríamos hacerlo perfecto.